Para poder materializar la viabilidad del sistema de justicia oral en México, pues fue necesario hacer reformas a la Constitución de manera muy importante. Esto ha traído desde luego un cambio radical en la forma de cómo se debe investigar un delito, desde luego juzgarlo y ejecutar las posibles sanciones. Sin duda que los artículos que hemos estado analizando a lo largo de este curso tienen una importancia cada uno de ellos por separado, pero van vinculados entre sí. Y de los más importantes, desde luego, es el artículo 19 constitucional. Este artículo 19 constitucional, ¿por qué lo destacamos como uno de los más importantes? A diferencia del sistema de justicia oral de otros países, sobre todo de Latinoamérica, México sí cuenta con un plazo constitucional a partir de que el imputado es puesto a disposición del juez para el efecto de que el defensor pueda debatir los argumentos que está exponiendo la Fiscalía en el momento que le hace la formulación de imputación y desde luego ir con la posibilidad de contar con una defensa adecuada que pudiera traer también como consecuencia la libertad de ese imputado. De tal manera que en este artículo 19 constitucional, a diferencia de otros países, se establece con toda precisión la existencia del dictado de un auto de vinculación a proceso. Este auto de vinculación a proceso, ¿qué es? ¿Y cómo nace? De conformidad con el artículo 19 constitucional, el Ministerio Público le hace la petición al juez en el momento que judicializa la carpeta con detenido o sin detenido para formular la imputación. Lo que es la formulación de imputación no es otra cosa que el fiscal le haga del conocimiento al imputado en presencia de su defensor y desde luego del juez de control que se le sigue una investigación por alguna serie de hechos que la propia ley penal considera constitutivos del delito y también el grado de participación que pudo haber tenido el imputado, estableciendo quiénes son las personas que deponen en su contra y desde luego circunstancias de tiempo, lugar y modo de manera genérica. Y decimos de manera genérica porque cuando ya se tiene que hacer el argumento completo y justificar cada uno de los elementos que integran el tipo penal de que se trate y la probable participación del imputado ya son propios de la propia vinculación a proceso, que es un acto secundario de la formulación de imputación. Hablemos primero de la formulación de imputación, que es el primer acto que se va a llevar a cabo ante el juez de control una vez que se judicializa la carpeta. Si hubiere una persona detenida, previamente a esto habrá otra audiencia distinta que se llama control de detención, que ya quedó asentado en clases anteriores, donde el juez de control va a analizar que se hayan cumplido todos los requisitos que marca el artículo 16 constitucional de urgencia o flagrancia para declarar fundada la detención y desde luego continuar con el siguiente acto procesal, que es la formulación de imputación. En aquel tema dijimos que si no justifica el fiscal que la detención hubiese sido apegada a la norma constitucional de flagrancia o urgencia, entonces el juez de control va a decretar una libertad y ya podrá el fiscal solicitar después una citación u orden de aprehensión, depende del delito, para que de nueva cuenta llegue ante el juez esta persona imputada y se le formule imputación. En esa circunstancia y la aclaración desde luego que hemos venido haciendo, la formulación de imputación implica necesariamente que se debe traer al imputado ante la presencia del juez, ya sea porque se giró una orden de aprehensión en su contra o bien porque se le citó a través de una notificación que le hace el juez a petición del fiscal al imputado para que éste vaya a tal día, a tal hora y con su defensor a escuchar el contenido de esa formulación de imputación. Para ello el defensor desde luego no tiene que fiarse de que va a llegar a esa audiencia y se van a respetar los derechos fundamentales del imputado. Esto implicaría que el defensor, una vez que tiene conocimiento de la citación que le ha llegado a su cliente y que ya fue y le avisó que tal fecha, a tal hora va a llevar a cabo una audiencia a un juez de control,
el defensor tendría que apersonarse con el fiscal para decirle que él va a representar en esa audiencia judicial al señor fulano de tal, que es el imputado, y pedirle copias de todas las constancias que integran la investigación para tener en igualdad de armas una copia de las constancias de la investigación que van a ser materia de debate ante el juez de control a través del principio de contradicción. Entonces, un defensor responsable, tratando de cumplir con la norma que desde luego le impone el deber de llevar a cabo la defensa adecuada, necesita estar enterado para que el día de la audiencia que ya el juez señaló para formular imputación, conozca al detalle todos los aspectos de las constancias, cómo fueron desahogados algunos testimonios, algún cateo probablemente, alguna inspección, alguna documentación, alguna evidencia material, alguna prueba pericial a través de los informes correspondientes, y como abogados debemos saber si esos datos de prueba tienen la fuerza jurídica suficiente, porque después de la formulación de imputación vendrá la vinculación al proceso, y el defensor debe tener la prudencia de saber qué decisión va a tomar a futuro, si esos datos son insuficientes como para poder debatir y demeritarles algún tipo de valor jurídico, o en su caso, aportar algunos medios de prueba ya ante el juez de control, promover su desahogo para que entonces el juez ya pudiera tener no solamente la verdad de la fiscalía investigada, sino también tener datos de la información que van a salir de esos medios de prueba. Pero ese será, desde luego, un acto posterior del que vamos a estar hablando. Aquí, el 19 constitucional nos habla de la formulación de imputación, que, insisto, consiste en hacer del conocimiento del imputado en presencia de su defensor y el juez de control, desde luego, como autoridad que es, por parte del fiscal, le va a enterar de que se le sigue una investigación con una serie de hechos que para el fiscal son constitutivos de un delito o varios delitos, y el grado de participación que pudo tener el imputado en ese hecho delictivo o hechos delictivos. Esta formulación de imputación implica, desde luego, que en reciprocidad el juez le dé la oportunidad al imputado de que pueda debatirlos de manera verbal, haciéndole el conocimiento que puede declarar o abstenerse de hacerlo, en el entendido de que si decide declarar para dar respuesta a la imputación que se le está formulando, puede obtener el juez información que le perjudique al imputado y podría ser utilizado en su contra. Esas advertencias son muy importantes para darle validez a lo que el imputado pudiera decir. ¿Qué es lo recomendable? Que el defensor platique con su cliente y le diga: por el momento no declares nada hasta que estemos enterados de todo el contexto, y después podrás hacerlo, porque también la propia Constitución establece derechos inviolables del imputado, y uno de ellos es declarar en el momento que así lo considere pertinente.